Hola hermoso, soy Noah. Bienvenido a esta noche de cuentos navideños. Estás emocionado por Navidad y no puedes dormir, ¿verdad? Yo también. Me encanta la Navidad, así que ¿qué te parece si te leo unos cuentos? De esa forma dormirás muy bien, muy relajado. Ok, entonces solo acomódate, relájate y vamos a comenzar. Tengo aquí un lindo libro que se llama El Tesoro de los Cuentos de Navidad. Tiene ilustraciones, así que creo que podría leer algo de acá. Este libro es precioso, como puedes ver. Veamos entonces. El primer cuento al parecer se llama Un cuento de Navidad. Es un cuento clásico. Comencemos entonces si estás listo. Bien. Un cuento de Navidad con un lindo dibujito. Era Nochebuena, hace muchos años. Hacía frío y nevaba. Ocupado en su despacho, el viejo Ebenezer Scrooge contaba su dinero. En la helada oficina del lado, Bob Cratchit, el empleado de Scrooge, estaba sentado temblando de frío. «Mañana es Navidad», le dijo Bob Cratchit humildemente a su jefe. «¿Necesitará que venga a trabajar, señor?» «¿Navidad? Bah, patrañas», contestó Scrooge. «Supongo que tendré que darte el día libre, pero asegúrate de estar aquí más temprano al día siguiente. La Navidad no es más que un pretexto para holgazanear». Aquí puedes ver a ambos trabajando en Navidad, en vísperas de Navidad. Señor Scrooge y Cratchit. En ese momento, Scrooge levantó la vista de su escritorio. Había escuchado un ruido por la ventana de su oficina y fue a echar un vistazo. La gente se había reunido en la calle a cantar villancicos y Scrooge podía oír su alegre canción. «Dios está con ustedes, bienaventurados, que nada los desanime». Scrooge abrió la ventana y les gritó: «¡Largo de aquí! ¿No ven que nosotros sí estamos trabajando?» «¡Feliz Navidad!», exclamaron los cantores. Antes de cerrar la ventana, Scrooge contestó: «Bah, patrañas, solo los tontos andan por ahí deseando feliz Navidad». Scrooge regresó a contar su dinero. La sonrisa volvió a sus labios en cuanto observó los montones de monedas de oro que estaban sobre su mesa. Pero entonces alguien llamó a su puerta y lo interrumpió. Dos caballeros entraron a su oficina. El primero dijo: «Hemos venido a recaudar dinero para los pobres. Es Nochebuena y mucha gente no tiene que comer en estas fiestas». Scrooge contestó: «No tengo tiempo para toda esta charla sobre Navidad. ¡Qué tontería! Dejen que los pobres se cuiden ellos mismos. A mí no me molesten». «Pero señor», protestó el segundo hombre, «seguramente usted querrá ayudar a los necesitados». Sacudiendo el puño, Scrooge gruñó:
Navidad va, patrañas. Esa noche, Scrooge regresó a su solitaria casa, tomó una cena fría y se fue a la cama. A medianoche un ruido extraño en su cuarto lo despertó repentinamente. Se sentó en su cama, como puedes ver, y vio frente a él una figura fantasmal. Observó lo que parecía una persona con una manta blanca que se movía lentamente hacia su cama. La figura le dijo a Scrooge: «Ven conmigo, soy el fantasma de las navidades pasadas». Scrooge se frotó los ojos, pero el fantasma seguía ahí. Aunque estaba asustado, el anciano hizo lo que el fantasma le pedía y salió de la cama. De pronto, Scrooge se encontró caminando con el fantasma por una calle solitaria. Ante ellos había un enorme y viejo edificio. Scrooge y el fantasma atravesaron la puerta. Dentro, solo en un salón, había un alumno sentado. Todos los demás niños habían regresado a casa para Navidad y a este niño lo habían dejado con el maestro. En verdad se veía muy triste. Scrooge vio al pequeño y dijo: «Cielos, se parece a mí cuando era niño. Sé cómo se siente que te dejen solo en Navidad». «Exactamente», dijo el fantasma. «Te estoy mostrando tu propia Navidad de hace mucho tiempo. Por eso me llaman el fantasma de las Navidades pasadas». Lo siguiente que Scrooge supo fue que estaba de regreso en su cama. Entonces escuchó otro ruido extraño y un segundo fantasma apareció. «Soy el fantasma de la Navidad presente». De repente Scrooge se encontró mirando dentro de la casa de su empleado Bob Cratchit. Los Cratchit estaban terminando de cenar el budín más pequeño que Scrooge hubiera visto, y sin embargo reían como si fuera un festín digno de un rey. Celebraban la Navidad aunque tenían té en lugar de ponche y no pudieron comprar un pavo para la cena. El hijo menor de Bob Cratchit, el pequeño Tim, era tan frágil que tenía que usar una muleta, pero sonreía al decirle a sus hermanos y hermanas: «Feliz Navidad a todos». De nuevo en su cama, Scrooge fue visitado muy pronto por un tercer fantasma, que le dijo: «Soy el fantasma de las Navidades venideras». Entonces Scrooge vio 3 hombres que paseaban por la calle en la mañana de Navidad, hablando entre ellos. «Sí, escuché que Scrooge está enfermo», dijo el primero. «¿A quién le importa lo que le suceda?», comentó el segundo. El tercer hombre asintió. «Cualquiera que diga que la Navidad son patrañas no merece nuestra ayuda», afirmó. Scrooge se dio cuenta de que estaban hablando de él. Lo siguiente que Scrooge supo fue que estaba de regreso en su cama y el sol de la mañana iluminaba su ventana. Era Navidad. En cuanto se vistió, Scrooge corrió al mercado a comprar el pavo de Navidad más grande que pudo encontrar. Después compró tartas, pasteles, budines, fruta. Envió todo a la casa de Cratchit. Scrooge salió de nuevo a la calle. Mientras caminaba, le daba dinero a todas las personas que parecían demasiado pobres como para comprar regalos de Navidad para ellos mismos o sus familias.
Pasó junto a los cantores que habían estado frente a su oficina el día anterior, quienes lo miraron primero sorprendidos y después con sonrisas, cuando él les deseó de corazón ¡Feliz Navidad! Ese día, Scrooge fue de tienda en tienda a buscar regalos de Navidad para todos los miembros de la familia Cratchit. Compró muñecas para las niñas y pelotas para los niños. Compró bufandas y guantes para todos los pequeños. A la señora Cratchit le compró un lindo pañuelo y a Bob Cratchit un par de hermosos guantes. Lo mejor de todo fue que el pequeño Tim le compró un títere. Después de que reunió todos sus regalos, fue a la casa de los Cratchit, abrió la puerta con los brazos llenos de regalos, exclamando ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Scrooge y la familia Cratchit tuvieron una cena de Navidad que nadie olvidaría jamás. Esta noche se saciaron de pavo y otros deliciosos platillos y después abrieron sus regalos. Cuando estaban sentados junto a la chimenea, el pequeño Tim miró todas las caras felices y dijo: ¡Feliz Navidad! Que Dios nos bendiga a todos. ¿Te gustó el primer cuento? Ya te veo un poquito más relajado. ¿Vamos por el segundo? Bien. Leamos entonces La estrella de los deseos. Davy miraba caer la nieve por la ventana. Normalmente le gustaba ver nevar, pero hoy estaba triste. Era Nochebuena y la nieve estaba tan alta que tal vez le arruinaría la Navidad. Debido a la tormenta de nieve, Davy temía que su hermano mayor Josh no pudiera llegar a casa para Navidad. Y tengo un regalo muy especial para él, se dijo el chico. Si tan solo pudiera llegar. Con sus mejores lápices de colores, Davy había hecho un dibujo del establo de su granja. Se lo iba a dar a Josh para que lo colgara en su cuarto de la universidad. Davy se alejó de la ventana con un suspiro. Entonces, papá lo llamó. ¿Por qué no me ayudas a quitar la nieve de la entrada del auto? Intentaremos ir al pueblo a terminar nuestras compras navideñas. También tenemos que comprar nuestro árbol, no lo olvides. Davy corrió a ponerse las botas y abrigo. Salió con papá a la nieve. El niño tomó su pequeña pala y se puso a trabajar, y papá utilizó su pala grande. Ayudarlo a retirar la nieve hizo que Davy se sintiera mejor. Al poco rato, Davy, papá y mamá iban camino al pueblo. Tuvieron que avanzar muy lentamente debido a la nieve. Traje mi dibujo para Josh, dijo Davy en el auto. Tal vez pueda encontrar un barco que le quede en la tienda. Buena idea, dijo mamá. Yo te ayudaré a buscarlo. Cuando llegaron al pueblo, fueron a donde vendían los árboles de Navidad. Davy fue el primero en salir del auto. Corrió hacia un árbol enorme, hermoso y radiante. ¡Miren! ¡Ese! Gritó. A Josh le encantará este árbol. Entonces recordó que probablemente Josh ni siquiera llegara a casa. Davy se sintió triste otra vez. Mamá y papá se acercaron a ver el árbol que Davy había encontrado. Es un árbol maravilloso, Davy, dijo papá sonriendo. Creo que tienes razón. Nos lo llevaremos. Mamá agregó. Y aunque Josh no pueda estar aquí para verlo, se sentirá muy feliz de que tengamos un árbol tan hermoso. Más tarde, en la tienda, mamá llevó a Davy al mostrador donde estaban los marcos para fotos. Davy miró todos los marcos y finalmente dijo:
Me gusta este de madera. Se parece al establo de madera de mi dibujo. El marco de madera tenía el tamaño perfecto para su dibujo. Davy estaba muy contento. Lo compraré por si Josh llega a casa para Navidad, dijo. Mamá le dio palmaditas en el hombro. Sé cuánto deseas que Josh esté aquí esta noche, dijo. Pero aún sigue nevando muy fuerte. En realidad no creo que lo logre, así que no deberías decepcionarte. Por lo menos puedo desear que llegue, insistió Davy. Cuando estaban a punto de salir de la tienda, Davy vio mucha gente. ¿Qué estará mirando toda esa gente?, se preguntó. Corrió a acercarse para poder ver. Mirando por un lado del hombre que estaba frente a él, Davy alcanzó a ver lo que había en medio de toda esa gente. Era Santa Claus. Los niños se sentaban en su regazo y hablaban con él. ¿Nos podemos formar, papá, por favor?, le rogó Davy. Bueno, tenemos un poco de prisa. Necesitamos regresar a casa antes de que suba demasiado la nieve, dijo papá. Pero como se trata de Santa Claus, creo que podemos esperar un poco. Davy dio a papá un gran abrazo de agradecimiento y corrió a formarse. Parecía que pasaban siglos, pero finalmente llegó su turno. Cuando Davy se sentó sobre el regazo de Santa Claus, éste le dijo: Muy bien, ¿y qué es lo que deseas para Navidad? Deseo que mi hermano Josh pueda llegar a casa para Navidad, dijo Davy. Como la nieve está tan alta, mamá y papá creen que no podrá lograrlo. Generalmente no entrego gente en Nochebuena, solo juguetes, dijo Santa Claus. Pero te diré algo. Hoy en la noche, antes de irte a dormir, pide tu deseo a la estrella más grande y brillante del cielo. Esa es la estrella de los deseos. ¿De verdad funcionará?, preguntó el niño. Bueno, nunca se sabe con los deseos, así que no te puedo asegurar nada, dijo Santa Claus. Pero vale la pena intentarlo. En el auto, camino a casa, Davy notó que cada vez caía más nieve. Cuando mamá, papá y él casi llegaban a casa, Davy les contó sobre la estrella de los deseos. Todos pedimos deseos de vez en cuando, dijo mamá, pero a veces no pueden volverse realidad. De todos modos, voy a intentarlo, insistió Davy. Esa noche, después de cenar, papá puso el árbol de Navidad sobre su base y mamá y Davy le ayudaron a decorarlo con luces de colores, esferas y guirnaldas de oropel. Mientras trabajaban, Davy pensó con tristeza. Sería fantástico que Josh estuviera aquí para que viera nuestro hermoso árbol. Papá puso el ángel dorado en la punta. Creo que este es el mejor árbol que hemos tenido, exclamó. Davy fue a la ventana y se asomó al exterior. La nieve había dejado de caer y allí, justo sobre él, había una estrella que Davy nunca antes había visto. Era grande y brillante. Era la estrella más grande y brillante en todo el cielo, tal como Santa Claus le había dicho. Davy miró la estrella y dijo: Estrella de los deseos, por favor, haz que mi deseo de Navidad se convierta en realidad. Quiero que Josh llegue a casa esta noche para que todos podamos estar juntos en Navidad. Entonces, David cerró los ojos y lo deseó con todas sus fuerzas. Al poco rato, David escuchó la voz de mamá. Es hora de ir a la cama, pequeño. Si ya te vas a dormir, la Navidad llegará antes de lo que te imaginas. Davy colgó su calceta cerca de la chimenea, les dio un beso a mamá y papá y comenzó a subir las escaleras rumbo a su cuarto. En ese momento, los tres escucharon ruidos frente a la puerta. ¿Quién podrá ser?, preguntó papá. De pronto la puerta se abrió y ahí estaba Josh. Davy corrió a la entrada y le dio a su hermano el abrazo más grande que pudo. Después de todo, Josh había llegado a casa. El deseo de Navidad de Davy se había hecho realidad.
Más tarde esa noche, cuando Davy finalmente estaba en su cama, miró por la ventana, por supuesto. La estrella de los deseos seguía en el cielo. Gracias, estrella de los deseos, susurró. Sabía que podrías hacerlo. Has hecho que esta sea la mejor de las Navidades. Ok, creo que después de ese cuentito estás cansado y listo para dormir, así que cierra esos lindos ojitos y duerme. Bien, perfecto. Cierra los ojitos. Descansa, que mañana será un lindo día para ti. Buenas noches, hermoso. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.